Hay una coincidencia fuerte sobre una lectura acerca del pasado de la criminología en América Latina. Esa coincidencia pasa por dos ideas fundamentales. La primera es, el pasado de la criminología en América Latina es una larga historia de la criminología positivista, de su ascenso y caída. Es decir, el pasado de la criminología en América Latina es criminología positivista, su ascenso y su caída. Para decirlo de algún modo, es una historia con pocos episodios. Es la historia del ascenso de la criminología positivista y la caída de la criminología. La segunda afirmación fundamental es, ese pasado criminológico está asignado por procesos de importación de conceptos y argumentos generados en el norte global que fueron transportados al contexto de América Latina y fueron empleados constantemente por los intelectuales de América Latina sin dar cuenta de los problemas que ese proceso de importación tenía. Los intelectuales en América Latina leían la realidad que tenían delante de sus ojos a partir de los conceptos y los argumentos creados en Europa o en América del Norte, y eso les impedía ver las características de esa realidad en su propio contexto. Generaban una apropiación acrítica, y esta es la expresión, entre comillas, que está presente en los dos autores. Una apropiación acrítica. Rosa del Olmo dice, un consumo poco digerido, ¿no? La idea de un intelectual que consume argumentos y conceptos generados en el norte global, pero no los digiere demasiado. Por tanto, muy rápidamente lo que hace es reproducir conceptos y argumentos generados en otro lugar. Esta lectura del proceso de importación de argumentos y conceptos como un proceso de traslado, transposición, trasvase, que está allá, se traslada, se trasvasa, se transporta acá, le brinda al intelectual latinoamericano de los distintos contextos nacionales un rol extraordinariamente pasivo. El intelectual es alguien que lee lo que se produjo allá y lo transporta acá, lo traduce. Voy a volver después a esta expresión, a la idea de traducción. Lo traduce pensando en la traducción como traducción literal. ¿Se entiende, no? Cuando uno trata de traspasar las palabras en una lengua de origen a unas palabras en la lengua de recepción, y para enfrentarse con ese problema lo resuelve reproduciendo exactamente las palabras de la lengua de origen con las palabras que serían las más cercanas en la lengua de recepción. El famoso filósofo y crítico cultural Walter Benjamin escribió en 1936 un artículo muy interesante llamado El deber de la traducción, o la tarea de la traducción. Entonces, Benjamin dice, si hay algo que cualquier persona que alguna vez tuvo que traducir un texto sabe que es imposible de hacer, es la traducción literal, porque te condena al fracaso. Es cierto que Benjamin se dedicaba a traducir poesía francesa al alemán, y por tanto, bueno, la tarea del traductor era muy difícil, pero innecesariamente más creativa. Pero Benjamin dice, esto pasa incluso con el lenguaje técnico, no solo con el lenguaje artístico, ¿no? Si uno trata de reproducir palabra por palabra la palabra de la lengua de origen en una lengua de recepción en forma literal, lo que hace es evitar que se transporte cualquier significado de esa lengua de origen a la lengua de recepción. En cierto sentido, la imagen que estas intelectuales claves en el surgimiento de una perspectiva crítica en el campo criminológico en América Latina producían sobre la historia de ese pasado criminológico previo a la difusión de la criminología crítica, era por tanto la idea de una traducción literal, de una transposición, trasvase, traslado, donde los conceptos y los argumentos inventados allá se desplegaban acá, de un intelectual que juega un rol pasivo, que lo único que hace es apropiarse acríticamente, consumir poco digeridamente. A su vez, estas intelectuales vinculan esa lectura del pasado criminológico a una clave de interpretación de la historia de América Latina
en términos mucho más generales, que por otro lado es muy importante en las ciencias sociales de la década del 70 en América Latina en general y en algunos de estos contextos nacionales en particular, que es la llamada teoría de la dependencia. Como ustedes saben, una teoría en la cual intelectuales brasileños juegan un rol muy importante en su formación, más allá luego de las derivas de cada uno de ellos. La teoría de la dependencia construía, por tanto, una idea de dependencia cultural entre centro y periferia del capitalismo que reproducía la dependencia económica. Así como el capitalismo, desde su mismo nacimiento, necesitaba ser global o mundial, como el mismo Marx lo había explicado en sus escritos del siglo XIX, las ideologías que soportaban y reproducían las relaciones de dominación que el capitalismo como modo de producción de la vida material generaba, también se volvían globales o mundiales, en un proceso de difusión que hacía mímica de la difusión del mismo capitalismo. Una difusión, una mundialización o globalización que era leída, sin embargo, por los teóricos de la dependencia en la década del 60 y del 70, como una globalización o mundialización que implicaba jerarquización, en un componente fundamental de esta teorización, donde hay claramente lugares, espacios que cumplen roles dominantes y lugares y espacios que cumplen roles dominantes. La lectura que las criminólogas críticas hacen del pasado criminológico en América Latina recupera esta clave de lectura de carácter más general y en cierto sentido interroga críticamente al pasado criminológico como parte de esa reproducción ideológica que asegura la difusión, mundialización o globalización del capitalismo estructurada en torno a fuertes desigualdades a través de las regiones del mundo. Centro-periferia. La desigualdad cultural, perdón, la dependencia cultural reproduce la dependencia económica. En algunos de los textos de algunas de estas criminólogas críticas a lo largo de especialmente la segunda mitad de la década del 70 y los primeros años 80, aparece incluso la idea de que esta dependencia cultural no solamente reproduce la dependencia económica, sino que la facilita. Volviendo un poco al viejo debate que en la década del 60 y del 70 la tradición marxista en muchos lugares tenía acerca del rol de la superestructura en la perpetuación de la estructura y la creación de ideas de autonomía relativa, la creación de ideas de reversión de las tendencias de influencia. Ahí aparece como una especie de potencial matización en un argumento que inicialmente es bastante rígido, bastante esquemático. En particular, Rosa del Olmo es un personaje crucial en esta lectura, porque Rosa va a escribir la primera historia de la criminología en América Latina, que es América Latina y su criminología, un libro que se publicó en el año 1981 en español. Ese es un libro muy importante porque por primera vez hay un esfuerzo por reconstruir esta historia de la criminología, pero además terriblemente ambicioso, porque lo que Rosa pretende hacer es hacerlo para América Latina, no hacerlo para un contexto nacional específico, sino construir una especie de lectura de un proceso de larga duración que atraviesa más de 100 años y que atraviesa fronteras nacionales, reconociendo las dificultades que eso tiene para alguien que trabaja con archivos de la década de 1970, es decir, con las posibilidades de la década de 1970. Hoy nos parece sencillamente inimaginable. Imagínense el tipo de trabajo que implicaba acceder a textos criminológicos publicados en Cuba en la década del 30 o en Chile en la década del 50 para alguien que vivía en Caracas en la década de 1970. No había digitalización, no había textos colgados en internet, no había archivos de acceso remoto. Era realmente una profesión prominente. En América Latina y su criminología, esta clave de lectura que yo acabo de presentar sintéticamente está presente estructurando el libro. Es en gran medida, digámoslo así,
un argumento basal del recorrido que el libro realiza. A Rosa del Olmo le interesa también iluminar, y lo hace muy bien a lo largo del libro, los esfuerzos por parte de los pensadores del norte global por difundir sus conceptos y sus argumentos. No solamente puntualizando en que esos conceptos y argumentos, como yo lo hice en la primera parte de este segundo bloque, están estructurados con una fuerte vocación de generalización y universalización, que viene con ellos, sino tratando de hacer una historia de los mecanismos concretos de difusión de esos conceptos y argumentos, en los que estos intelectuales militaron activamente, empezando por los congresos internacionales penitenciarios, generados en los Estados Unidos primero en 1847 y luego difundidos a otras regiones del norte global, siguiendo luego por los congresos internacionales de antropología criminal, generados primero en Roma en 1886 y luego difundidos a otras regiones del norte global, y pasando por último por los congresos internacionales de derecho penal, nacidos en 1889 con la creación de la Asociación Internacional de Derecho Penal. 3 esfuerzos de difusión potencialmente planetaria de conceptos y argumentos vinculados a la cuestión criminal, cada uno de ellos con características distintas, cada uno de ellos involucrando vocabularios teóricos diferentes, cada uno de ellos vinculando incluso ideas en relación con la teoría, con el pensamiento científico, que son diferentes, porque los congresos internacionales penitenciarios nacieron como congresos de administradores de prisiones, ¿no? Como congresos en donde quienes se tenían que encontrar eran quienes tenían esa experiencia práctica y cotidiana de administrar la vida encerrada en una prisión. En todo caso, el rol de juristas o médicos era un rol bastante más lateral, porque el centro estaba ocupado por esos operadores del mundo carcelario y en todo caso por los filántropos de raíz religiosa que participaban activamente del gobierno de las instituciones carcelarias en la primera mitad del siglo XIX en buena parte de los países del norte global. Es cierto que esos congresos internacionales penitenciarios luego se van cientificizando, es decir, cada vez más aparece la imagen de la ciencia y la ciencia como fuente de saber, y de hecho la criminología positivista tuvo un rol muy importante en ese proceso de cientificización. Los congresos internacionales de antropología criminal son muchísimo más claramente algo ligado a la criminología positivista, a su nacimiento y difusión. Fueron imaginados como una máquina de difusión de ideas. Y los congresos internacionales de derecho penal ni hablar. Bueno, aún hoy existe la Asociación Internacional de Derecho Penal. De estos 3 es la única que persiste. Da para pensar bastante, ¿no? Pero sigue existiendo y hace sus congresos, y los juristas de derecho penal de América Latina de hoy, como los juristas de derecho penal de ayer, van a esos congresos. Cuando decimos que son mecanismos de difusión de ideas o de conceptos, es cierto que no es esta idea que está muy presente en el libro de Rosa, que se dedica a analizar, entre otras cosas, la presencia de latinoamericanos en estas 3 series de congresos. Un análisis que es muy interesante, de vuelta, para las herramientas que Rosa del Olmo tenía a su disposición en la década del 70, un esfuerzo extraordinario, que implicaba tratar de entender quiénes eran los intelectuales que participaban, sobre qué temas se hablaban en esos congresos y sobre qué cosas escribían luego en sus propios países, para tratar de mirar este rol de traductores de esos intelectuales, que en algunos casos funcionaban muy bien, en otros casos no tanto, porque estos congresos eran también oportunidades de viajar, ¿no? Entonces, eran oportunidades de viajar auspiciadas por los gobiernos. La mayor parte de los delegados latinoamericanos que iban a estos congresos iban financiados por los gobiernos nacionales o estaduales de los países latinoamericanos. Y por tanto, se colaba ahí un cadre, un conjunto de funcionarios que viajaban porque, bueno, estaba bueno viajar y pasar algunos días en Europa financiado por recursos públicos. Entonces no necesariamente todos los participantes eran personas dedicadas a producir ideas, textos y a generar por tanto este rol de traductores. Pero digamos, lo que es indudable es que cuando algunos de estos congresos fueron imaginados o cuando encontraron momentos de recreación, hay un fuerte tentativo por generar difusión desde el norte, de ideas y conceptos.
El ejemplo para mí perfecto en esa dirección, esto no es algo que diga Rosa, pero para mí el ejemplo perfecto es los congresos de antropología criminal. Porque en los congresos de antropología criminal encontramos hasta un diseño estratégico por parte de Lombroso y sus seguidores de cómo crear un congreso que atraiga a más gente que el número bastante pequeñito, en 1885, de personas interesadas en la antropología criminal de raíz lombrosiana. ¿Quiénes eran las personas interesadas por esa antropología criminal? Fundamentalmente médicos y antropólogos, esas personas que empezaban a definirse desde mediados del siglo XX en Europa como antropólogos. Los juristas no se veían demasiado atraídos. De hecho, los juristas tenían una mirada, los juristas europeos de mediados del siglo XX eran juristas liberales, católicos. Tenían una mirada bastante alejada de esa cosa llamada positivismo. Quedaba muy lejos. Salvo una minoría, por ejemplo, Ferri, Rafael Garófalo, mucha gente tenía una distancia tan grande que no iban a ir al Congreso de Antropología Criminal. Entonces Lombroso decide hacer el primer Congreso de Antropología Criminal en Roma, los 3 días posteriores al tercer Congreso Internacional Penitenciario. Una operación que es inteligentísima desde el punto de vista de la búsqueda de la difusión de sus propias ideas. Dice, voy a hacer el Congreso exactamente los 3 días posteriores a que termine el Congreso Internacional Penitenciario. ¿Por qué? Porque al Congreso Internacional Penitenciario va a venir un montón de gente, un montón de delegados de autoridades estatales de distintos países del mundo. Entonces lo que yo quiero hacer es, no sé si existe esa expresión en portugués, pero hacer un 2 por 1. Pague uno y le damos 2. Usted ya viene a Roma para el Congreso Internacional Penitenciario, quédese 3 días más, a su estado no le cuesta mucho, y se empapa de las nuevas ideas científicas sobre el crimen. Y la operación llenó, extraordinariamente. El primer Congreso de Antropología Criminal fue una operación de difusión de las ideas de antropología criminal extraordinaria, que tuvo a ministros de justicia, directores de prisiones, a parlamentarios, ¿no?, sentados ahí en esas mesas discutiendo estas ideas más o menos raras sobre las características del hombre delincuente. Entonces, en el libro de Rosa del Olmo hay mucho énfasis puesto en este proceso de difusión desde el norte y en los mecanismos de ese proceso de difusión, que son mecanismos que formaron parte de la agenda de esos intelectuales y estructuraron sus prácticas intelectuales, estructuraron sus prácticas científicas. Otro de esos mecanismos fundamentales es la traducción. La traducción, ahora sí, en un sentido menos metafórico, la traducción de textos. Es interesantísimo porque sigue siendo un elemento hoy presente. Hoy vos podés, como intelectual que trabaja en el campo de la criminología, recibir un mail de un intelectual que trabaja en el campo de la criminología del norte global que te dice: saqué este libro en inglés, me encantaría que estuviera traducido al español. Me parece que vos sos la persona indicada con quien yo podría hablar para ver cómo podemos hacer para traducir. Que es un ejercicio importante de esta larga duración, la búsqueda de difundir ideas en otras lenguas, en otros contextos, más allá de aquellas en las cuales se han producido. Ahora bien, esto estaba al servicio, esta clave de lectura estaba al servicio de la crítica a la vieja criminología, en una construcción de un imaginario de fin de época que es muy importante en general en la historia del pensamiento crítico en el campo criminológico, pero en particular en el pensamiento crítico de la década del 70 y comienzos de la década del 80. Fíjense que tal vez el libro más importante del nacimiento de la criminología crítica a nivel global se llamó La Nueva Criminología, que es el libro de Taylor Moulton Young de 1973. El título es muy importante. La nueva criminología es igual a ¿qué? A la vieja criminología. La vieja criminología es un pasado del cual hay que separarse, es un pasado que hay que criticar radicalmente y hay que refundar la criminología, ya sea que la sigamos pensando como una disciplina científica o no. Y ese es uno de los debates de la criminología crítica desde principios de los 70 hasta hoy. Pero hay que refundarla radicalmente, hay que construir un verdadero cambio de paradigma intelectual.
En esa refundación radical, esta lectura por parte de las criminólogas críticas latinoamericanas, de las fundadoras de la criminología crítica en América Latina, del pasado criminológico, como un pasado en el cual lo que se hace es un proceso de importación leído como traducción literal, leído como consumo poco digerido, apropiación acrítica, denuncia ese pasado por colonial. Es un pasado marcado por la continuidad de la colonialidad por otros medios. Los intelectuales latinoamericanos en este campo de saber se encargaron de reproducir la relación de dependencia y la relación de dominación en el terreno de la producción de conocimiento, al reproducir acríticamente conceptos y argumentos imaginados en el norte global en este escenario del sur. De este modo, reproducían la dependencia cultural y al mismo tiempo colaboraban a la reproducción de la dependencia económica, pero fundamentalmente generaban una criminología desencontrada de América Latina. Hay una frase en un texto interesante de Rosa del Olmo, que dice: en América Latina ha existido una criminología, pero no una criminología latinoamericana. Ha habido una criminología en América Latina, pero no una criminología latinoamericana. Esto es muy importante para entender este argumento. La vieja criminología, además de todos los otros déficits, además de todos los otros defectos que tiene, reproducir las relaciones de dominación, ser servil al ejercicio del poder de castigar, reproduciendo las relaciones de desigualdad, reproduciendo la selectividad del funcionamiento del sistema penal, alimentando esa selectividad, multiplicando esa selectividad, además de todos esos defectos, es una criminología dependiente del norte global. Y además de ser una criminología dependiente del norte global, es una criminología que desconoce la realidad de América Latina, que le da la espalda a la realidad de América Latina, que no mira esa realidad y no construye esos conceptos y argumentos en torno a esa realidad. De aquí nace lo que para mí es una promesa crucial de la criminología crítica en América Latina, que es, lo que no quiere decir que sea una promesa realizada, ¿no? Pero es una promesa fundamental, que es la promesa de construir una verdadera criminología latinoamericana. La nueva criminología en América Latina, además de todas las otras cosas que tiene que hacer, que son parecidas a la nueva criminología en Inglaterra y Gales, a la nueva criminología en Italia o a la nueva criminología en Estados Unidos, además tiene que ser una criminología verdaderamente latinoamericana. Debe ser una criminología construida en torno a lo que pasa en América Latina y para lo que pasa en América Latina. La nueva criminología tiene que ser una criminología latinoamericana, además de ser crítica. Es un componente fundamental del carácter crítico de esa misma. Independientemente de cómo juzguemos lo que pasó luego con los vocabularios de la nueva criminología, de la criminología crítica o de la criminología radical en América Latina, especialmente durante la década del 70 y la década del 80, independientemente de cómo hoy valoremos la producción intelectual de este conjunto de intelectuales que en cierto sentido, abrazó la causa de la construcción de una nueva criminología, de una criminología crítica en América Latina. A mí me interesa ahora poner en discusión la manera de leer la vieja criminología, que alberga esta promesa. Que a mi juicio es una manera de leer la vieja criminología de carácter simplista, y que nace de un escaso, limitado encuentro real con los textos de esa vieja criminología, y nace más bien de un punto de vista crítico que tiene muchísimas razones extraordinariamente fundadas, pero que muchas veces funcionó como un obstáculo para producir una lectura más que como un vehículo para producir una lectura. Antes que nada, una aclaración muy importante: no pretendo reivindicar nada de la vieja criminología. O sea, mejor dicho, ni siquiera, no sé si es la mejor manera de presentarlo. No es que quiera reivindicar algo de la vieja criminología. Lo que quiero es simplemente discutir la manera en la que este conjunto de esquemas intelectuales producidos en ese momento histórico guían la manera de leer ese pasado. Quiero mostrar que esa manera es limitada,
pierde de vista un montón de cosas. Después, sí, si lo logro, en los 40 minutos que me quedan, voy a tratar de argumentar sobre qué instrucciones puede uno extraer de esa reconstrucción, que no son necesariamente valorar algo de la vieja criminología, sino que es un ejercicio un poco más sutil y al mismo tiempo, a mi juicio, distinto. Entonces, para poder hacer esto, yo voy a contar mucho más brevemente de lo que iba a hacer inicialmente 4 pequeñas historias en la historia de la criminología positivista, perdón, en la historia de la vieja criminología. En realidad 3, y una en la historia de la nueva criminología, pero esa capaz que la dejemos. Me voy a quedar con las 3 viejas historias de la vieja criminología. Son 3 historias vinculadas a Argentina, me disculpo por eso, pero como va a pasar en otros momentos también, yo trabajo fundamentalmente sobre el escenario argentino. Buena parte de mis ejemplos, aunque he intentado que no sea así todo el tiempo, pero algunas veces van a nacer del escenario argentino. Entonces, 3 textos voy a analizar brevemente, no se preocupen. 3 textos producidos en la Argentina en un arco temporal que va de 1827 a 1910, casi 100 años, del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Tenía pensado luego analizar un 4º texto que es del año 1989. No sé si nos va a dar el tiempo para hacerlo, pero tal vez pueda por lo menos marcar alguna cosa sobre ese texto. Y que me parece que es bien interesante porque es un texto de la nueva criminología. El primer texto es un texto del año 1827, sobre el que yo escribí un artículo hace ya bastante tiempo, 15 años, que es un texto de un autor argentino, del que hoy llamaríamos un autor argentino, en ese momento la Argentina no existía, que se llamaba Florencio Varela. Florencio Varela era un estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se creó en 1821, o sea, 6 años antes de esta facultad. Por lo tanto, en 1826-27 tuvo sus primeros egresados, que se recibieron de doctores en leyes, como se llamaba en ese momento, bastante pomposamente, de lo que hoy llamamos abogados. Se recibían esos estudiantes con una tesis de grado. Esa tesis, las primeras tesis fueron manuscritas. Y luego, lo que pasó fue que a partir de 1834, fundamentalmente se empezaron a imprimir como una obligación a cargo del estudiante. El estudiante, para poder defender su tesis, tenía que pagar la impresión de la tesis. Pero las primeras tesis, los primeros 10 años, son tesis fundamentalmente manuscritas. Están conservadas en un repositorio de la Biblioteca Nacional Argentina. Yo hace un tiempo vengo publicando esas tesis, digamos, traduciendo esa letra en textos y se vienen publicando. Vamos en algún momento a hacer un volumen con todas esas tesis para que los investigadores puedan acceder a ellas de un modo mucho más fácil. Yo tuve que hacer, que era yendo a ese repositorio, que además es un repositorio de ingreso restringido, o sea, no puede ir cualquiera. Un estudiante de doctorado no va a la Biblioteca Nacional y dice quiero ir a ver el repositorio y le dicen así, pasá, sentate, sino que hay que hacer todo un procedimiento de acceso restringido para proteger los documentos originariamente, pero que en realidad funciona como muchas otras cosas, produciendo otra serie de efectos perversos. Entonces, esta tesis de 1827 es muy interesante. Es el primer texto sobre derecho penal que uno podría considerar un texto ilustrado en el Río de la Plata, ilustrado de ilustración europea. Es un texto en el cual se traducen una serie de argumentos típicos del discurso que comúnmente llamamos ilustrado sobre la cuestión criminal. Y aquí, a propósito, traigo a colación este texto justamente para irme a un horizonte temporal que no es el de la criminología positivista, que antecede la invención de la palabra criminología y antecede los vocabularios ligados a la criminología positivista.